en el modelo de salud mental comunitaria. La primera intervención en el modelo de salud mental comunitario. La ponente tenemos nuestra amiga Melanie Madeleine Aquino Montoya, es licenciada en psicología. Ella es de Perú y bueno, bienvenida seas Melanie a nuestra primera capacitación, tú lo inauguras y bueno, estamos prestos ya a atenderte, ¿no? En lo que es la atención comunitaria en lo referente a salud mental, ¿no? Bienvenido seas a la Asociación Civil Recreación para el Adulto Mayor. Ya pronto se va a cambiar de nombre. Ahora se va a llamar ONG La Casita Recreativa de Benedicta y Máximo. Es la nueva ONG que se va a abrir a cambio de esta asociación. Eso ya pronto lo vamos a abrir, ¿sí? Pero de todas maneras ya te vamos a avisar cuando sea ONG. Seas bienvenida y bueno, a continuar. Yo te voy a ser tu moderador desde ahorita, ¿sí? Adelante, Melanie. Buenas tardes otra vez. Sí, vamos a empezar con la temática que se ha presentado. Y como ya me han presentado, soy la psicóloga Melanie Aquino. Vamos a hablar de algunos protocolos y también explicar mucho sobre el modelo de atención en salud mental comunitario, una política que se ha instalado hace algunos años dentro de nuestro país. Sí se escucha, ¿verdad? Y sí se escucha. Excelente. Entonces, vamos a empezar. Como ya me han presentado, soy la psicóloga Melanie Aquino, egresada de la Universidad Continental, directora de la consultora psicológica Psique, presidenta NEPSI, y también pues fui psicóloga en el Centro de Salud Mental Comunitario de Concepción en Huancayo durante 2023 y 2024. Los temas que vamos a abordar es introducción a la salud mental comunitaria, principales modelos, métodos y técnicas de intervención utilizadas, protocolos de atención en el modelo de salud mental comunitario y actividades del Centro de Salud Mental Comunitario, el rol del psicólogo. Para esto es muy importante preguntar, pues, ¿qué estamos observando? A ver las personas que están en sala, si nos pueden responder a través de sus audios o a través del chat, si es que no hay muchas ganas de activar los audios o tal vez ahí se filtra el ruido y demás, podemos escribir a través del chat. ¿Qué estamos observando en esta imagen? ¿Tienen o hemos tenido conocimiento de ello? Buenas tardes. A ver, ¿qué observamos en esa lámina, ¿no? Que nos dice la realidad nacional? Cada 22 minutos alguien intenta quitarse la vida en Lima, por ejemplo. La causa principal del suicidio en el Perú es la depresión y la realidad mundial es que 800,000 personas se suicidan al año. ¿Qué pensamos, qué observamos, qué opinión nos merece esta lámina o este enunciado que podemos visualizar? Hemos notado ello quizás en nuestra región, en nuestro distrito, tenemos conocimiento de eso, o primera vez que quizás estamos profundizando en el tema, también sería importante saberlo. Pero, ¿qué nos merece? ¿Qué opinión nos merece esto? Porque cada 22 minutos, es decir, que en el transcurso de la ponencia que se vaya a dar, o sea, ¿cuántas personas van a intentar quitarse la vida? En Lima nada más. ¿Cómo será en las diferentes regiones de nuestro país, en nuestros propios distritos, provincias? ¿Cómo estará pasando también alrededor de otros países, ya sea de Latinoamérica o del planeta entero? Y que nos menciona que la depresión será el único trastorno, la única condición. Podemos opinar, hay algunos segunditos y si no, pues procedemos a seguir reflexionando sobre esto. Es muy, muy necesario hablar sobre ello porque justamente cuando hablamos de salud mental comunitaria hacemos incidencia en el papel que juega la sociedad y la comunidad o el contexto dentro de la sintomatología de diferentes trastornos o diferentes condiciones psicológicas o psicopatológicas, que son las alteraciones de los procesos psicológicos. Y pues
aquí podemos observar una realidad bastante cercana. Entonces, cuando hablamos de la introducción a la salud mental comunitaria, primero tendríamos que entender, pues, qué es la comunidad, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos referencia a la comunidad, hay que entenderlo como un sistema o un grupo social de raíz local, del contexto donde nosotros estemos quizás, sobre todo compartiendo, desenvolviéndonos, donde pues va a compartir ciertas características, ciertos intereses, donde los miembros vamos a tener incluso hasta ciertas similitudes en hábitos y demás. Esto producto de la ubicación geográfica donde nos encontremos, el barrio, el distrito, la región, por ejemplo, también tienen sus propias características. Y cuando hablamos de comunidad, hacemos referencia también a que hay una interdependencia y interacción psicosocial estable, que quiere decir que queramos o no, nuestra acción va a repercutir sobre los otros y que la acción de los otros va a repercutir sobre nosotros también. Esto en el ámbito cultural, en el ámbito psicológico, donde a través de diferentes acciones, porque cada comunidad tiene sus diferentes hábitos, costumbres, símbolos, instituciones, vamos generando lo que se llama el sentido de pertenencia. Y así, eventualmente, se forja lo que es la identidad local. Es por eso que decimos, los de la selva son alegres, por ejemplo. Los de la sierra son más serios, somos más serios, más renuentes o tal vez somos más alegres por las diferentes festividades que se realizan. Por ejemplo, nada más en la región Junín, donde está el Valle del Mantaro también, cada año hay fiesta, por ejemplo, que ya es propio de la comunidad, donde hay hábitos y demás. O no, los de la costa, pues suelen ser bastante digamos, hace negociantes o impulsivos para ciertas acciones. Entonces, depende mucho del contexto para que también nosotros vayamos forjando de cómo nos sentimos parte de ese lugar y qué conductas, características, pues son propias de esa comunidad. Y cuando hablamos ya de la salud mental comunitaria, que en sus siglas se puede entender como MSMC, nos plantea una estrategia de integración social donde articula lo histórico, lo solidario, lo lúdico y lo expresivo. Y de esta manera nos habla de que la salud mental, cuando hacemos énfasis en lo que decía pues la Organización Mundial de la Salud, que es un estado de bienestar biológico, psicológico y social, y que no solamente es la ausencia de enfermedad. Entonces, cuando hacemos ya referencia a la salud mental comunitaria, hacemos también énfasis al hecho de cuál es la relación del individuo, el grupo y la sociedad, y cómo esto puede repercutir en el individuo y en la comunidad, generándose cambios en hábitos, en actitudes, en costumbres y demás, que van a forjar ciertas características propias de lo que ya iba mencionando, pues de ese contexto específico. Entonces, la salud mental comunitaria busca que el progreso no solo sea del individuo, que normalmente diríamos, ¿no? Salud mental individual, pues nos interesa mayormente cómo es que el propio individuo pueda desarrollarse, desenvolverse. Pero cuando hacemos ya un énfasis de salud mental comunitario, ya hacemos también alusión a de que el contexto donde el individuo se esté desarrollando va a repercutir significativamente en su desarrollo. Y pues la comunidad también se va a ver afectada por la interacción de sus diferentes individuos. Entonces, la existencia de un equipo de salud mental comunitario a nivel local es lo que se ha implementado ya en los últimos años, como iba mencionando, alrededor del 2016 aprox o antes, que se originaron los denominados centros de salud mental comunitarios, pero esto con marco de referencia con la teoría de la salud mental comunitaria, donde hay nuevas perspectivas para el desarrollo de intervenciones en las diferentes problemáticas de salud mental que puedan instaurarse a largo plazo y no solamente ver una parte del individuo,
porque cuando nosotros hablamos de salud mental, el mismo nombre, otra vez haciendo énfasis, hace referencia a la salud biológica, fisiológica, a la salud psicológica, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras habilidades, nuestra forma de ser, la salud social, nuestras relaciones interpersonales con los demás. Entonces, cuando hablamos ya de esto, pues justamente hace referencia a que pueda haber un enfoque integral, de no solamente decir, bueno, el individuo X tiene problemática y bueno, que vaya al psicólogo y punto, o que vaya al médico y punto, sino de que se pueda trabajar de manera interdisciplinaria para poder generar en este individuo equilibrio, calidad de vida y goce de sus plenas facultades. Esta salud mental comunitaria busca este enfoque de integración del trabajo articulado, como ya iba mencionando, que puede ser no solamente el eje salud, que también está inmiscuido la educación, la acción social, la justicia, entre otros, porque muchas veces decimos ya, enfoque interdisciplinario, pues tiene que ver con los diferentes profesionales, correcto, pero también importa la actividad que se pueda realizar a nivel de diferentes sectores. Para que un individuo goce de salud mental como tal, no solo basta pues en que vea, como mencionaba ya, la parte biológica o la parte psicológica, sino también está pues la parte social, donde justamente entra a tallar la educación o el trabajo, cuando hablamos ya de adultos mayores, el ocio, la acción social que pueda también ser partícipe, o la justicia, cuando hay un tema de problemas legales que podría atravesar cualquier persona. Cuando hablamos de la salud mental comunitaria, pues hacemos referencia a postulación que se dio a razón de la psicología comunitaria. Primero se ha dado pues esta rama de la psicología, que es la psicología comunitaria. Y a razón de la psicología comunitaria es que surge pues la salud mental comunitaria. Esto surge en Estados Unidos en los años 60 prox, en las que se desarrollaron diferentes movimientos para promover los derechos humanos, también la lucha de las minorías, habían crisis urbanas y pues la complejidad social que había resultado como producto de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, donde ya los individuos, como una especie de despertar, tomaron conciencia de que habría que hacerse cambios significativos y no solamente pues centrarse quizás en la mejoría individual, sino la mejoría colectiva. Y entonces América Latina se potencia la idea de cambio social y la lucha por los derechos sociales, los derechos civiles y la reivindicación social comunitaria. Entonces ya es en Estados Unidos, como mencioné, que la psicología comunitaria aparece para poder apoyar y respaldar este campo afectivo, este campo cognitivo y conductual de las personas en función a su entorno donde el cual se desarrolla, con la finalidad de disminuir pues las minorías y las situaciones de pobreza o desigualdad. Esta salud mental comunitaria busca permitir que las personas solucionen sus dificultades, pero que está relacionado con sus sistemas locales, como decíamos, la familia, la educación, el trabajo, la sociedad en sí, pues los grupos vecinales, etcétera. Pero no solamente se trabaja en conjunto, sino que también se busca trabajar la autonomía. Este modelo de la salud mental comunitaria busca poder generar un reconocimiento de la comunidad y que no solamente, como constantemente se vino trabajando durante años y siglos, al individuo, sino que se pueda aportar la mejoría conjunta y la mejoría en grupo, por decirlo así. ¿Cuáles son los factores en el origen de la salud mental comunitaria? Pues para que se diera esta salud mental comunitaria, primero hubo un rechazo del hospital psiquiátrico. Si hacemos referencia y alusión a cómo antes era la intervención psiquiátrica como tal, porque no existía tanto una intervención psicológica. La psicología es una ciencia bastante joven. Pero antes, quienes llevaban los tratamientos por excelencia de los trastornos psicológicos eran los médicos psiquiatras, los médicos o incluso, pues también había cierto pensamiento mágico, religioso. Incluso si nosotros hacemos
una revisión de estos antecedentes, podemos encontrar que los métodos que se trabajaban para las atenciones de estas problemáticas psicológicas o psicopatológicas, alteraciones de los procesos psicológicos, no eran las más humanitarias. Había pues castigos, había muchas formas peyorativas para que el ser humano en teoría se mejore. Entonces hay un rechazo del hospital psiquiátrico porque normalmente en un hablar coloquial, común, incluso era pues el manicomio. Entonces, como se consideraba el manicomio, las personas difícilmente aceptaban tratarse de manera voluntaria en esas instalaciones. Hoy en día incluso hay ese tabú, ese cliché por los antecedentes que se tienen, que no había las técnicas adecuadas, el cuidado necesario, la atención o la mejoría del paciente. Por lo general, las personas pues no mejoraban con este tipo de atención. También, ¿por qué surge la salud mental comunitaria? Pues el desencanto de la psicoterapia desde el abordaje únicamente individual. Si bien han surgido una serie de ciencias, posturas psicoterapéuticas, desde podríamos hablar la psicodinámica, con Freud hace muchos años que fueron como los pioneros, luego las conductistas, luego surgieron pues las cognitivas, hoy en día hablamos incluso de las terceras generación, que es una serie de terapias ya con otros modelos teóricos, con otro tipo de teorías, técnicas y estrategias. Surgió también por ahí alguna terapia que se llama sistémica familiar, que habla de que todos somos parte de sistemas, dentro de ello la familia es un sistema, la sociedad es un conjunto de sistemas y así sucesivamente, y que la acción de uno repercute sobre los otros y eventualmente si no cambia el sistema, pues el individuo tampoco va a tener mejor progreso dentro de la condición que pueda tener. Entonces sí, de cierta manera hubo un desencanto de la psicoterapia individual porque uno cuando visualiza esta intervención, si solo lo hace a nivel individual, pues se queda corto dentro de la mejoría, porque uno podría trabajar, por ejemplo, vamos a trabajar con el adulto mayor que tiene depresión o tiene ansiedad y quizás sumado a ello tiene factores que están contribuyendo en que no mejore la persona dentro de este cuadro de depresión o cuadro de ansiedad, como es la ausencia, negligencia de sus familiares o de sus cuidadores, de sus tutores, apoderados. Y tendríamos que trabajar también con las personas involucradas dentro de su sistema más cercano, como su familia o amigos con los cuales interactúa, o incluso hablando específicamente de centros geriátricos, por ejemplo, o denominados coloquialmente asilos también, ¿verdad? Si hubiera problemas dentro de ese lugar y producto de eso la persona, el adulto mayor, se encontrara en un cuadro depresivo sumado a que pues, su familia no le visite y demás cosas, trabajar solamente con esa persona generaría cierto resultado dependiendo qué estrategias utilicemos. Sin embargo, si es que en el entorno sigue habiendo factores como el hecho de que pues no hay afecto por parte de los cuidadores o de los compañeros, hay problemas, hay discusiones, etcétera, etcétera, una serie de situaciones que pueden ser factores estresantes o desencadenantes, entonces no habría una mejoría significativa de este adulto mayor. Entonces, por eso hace relevancia a la salud mental comunitaria que necesitamos un abordaje de la comunidad en su totalidad. También la desproporción entre necesidades de salud mental y profesionales, ¿no? Muchas veces no se da un adecuado abordaje a la salud mental. Pueden haber centros psiquiátricos, pueden haber centros de salud y demás, pero cuando uno va, por ejemplo, a un centro de salud común, no comunitario, mayormente las actividades a las cuales se enfoca un profesional de psicología o si escribiera el profesional de psiquiatría es al logro de metas, que también pasa en un centro de salud mental comunitario, sin embargo, no hay un énfasis a poder hacer una intervención como tal. Basta con el hacer un despistaje, por decirlo así, de alguna condición que pueda tener la persona, poder darle algún tipo de soporte o eventualmente derivarlo a un centro de salud mental comunitario. Pero la salud mental comunitaria surge
para que podamos ver que no solamente los psicólogos o los psiquiatras pueden encargarse de la mejoría del usuario, del paciente. ¿Por qué? Porque existen otros profesionales que puedan ser capacitados, como los enfermeros, como los terapeutas ocupacionales, terapeutas del lenguaje, que son tecnólogos médicos, como el trabajador social, y que de manera integrada podríamos dar un soporte mucho más efectivo a la persona que esté con algún padecimiento. También a razón de la valorización de la utilización de los dispositivos grupales, ¿no? Porque nos damos cuenta, como ya iba mencionando, la relevancia que puede tener o la incidencia que puede tener la interacción de los unos con los otros como un soporte para la mejoría del individuo, porque es lo cierto, siempre se nos ha mencionado esto, el ser humano es un ser gregario por naturaleza, es un ser social por naturaleza, entonces quieras o no va a requerir también de factores protectores a través de la interacción con las demás personas para su mejoría. Rechazo de los conceptos y roles ligados al modelo médico de la salud mental. Cuando hablamos de este punto, hacemos referencia al punto número 1, que era el rechazo del hospital psiquiátrico. Como decíamos, tenían métodos muy ortodoxos para poder hacer la intervención de los trastornos de salud mental. Entonces surge, pues, este modelo médico en esta época, donde pues solamente nos limitábamos a darle algún tipo de medicamento o lo que llamamos cócteles. ¿Por qué le llamamos cócteles? Porque es una mezcla de diferentes medicamentos en la búsqueda de encontrar la cantidad exacta, la dosis exacta, para que la persona pueda mitigar cierta sintomatología. Entonces, cuando hablamos de la salud mental comunitaria, hacemos referencia de que no todo tendría que ser un modelo médico, si bien sí, pues de referencia hay un médico psiquiatra o un médico de familia que puede socavar la parte biológica para poder ayudar si es que hubiera alguna sintomatología por ello, pues también existen, lo que lleva mencionando también hace un momento, otros profesionales que pueden vertir una serie de estrategias y pautas que puedan fortalecer la salud mental del usuario o del paciente. Que por cierto, en salud mental comunitaria por lo general se le dice usuario y en salud, ¿no? O en psicología clínica se le dice paciente. Según el código de ética o la normativa del Colegio de Psicólogos se les dice pacientes, pero según la normativa de los centros de salud se les dice usuario. Terminología para seguir entrando en temática. Entonces, también tenía que ver aquí la responsabilidad social de los equipos de salud, de que no solamente es función de alguno de los profesionales generar la mejoría o la rehabilitación de alguna persona que pueda padecer algún tipo de condición o algún tipo de problemática psicológica, psicopatológica, sino que también tendría que darse este trabajo integrado donde cada uno de los profesionales cumple un rol significativo para la mejoría o no de la persona que ha llegado a consulta. Entonces ahí nace esta responsabilidad social del hecho de querer dar un buen servicio, por ejemplo. También ambiente y movimientos del cambio social en los años 60, como ya se iba comentando, tras la Segunda Guerra Mundial, pues surgieron una serie de movimientos donde hacían hincapié al valor de la comunidad, al valor de la sociedad para la mejoría de las diferentes personas, pues, de la sociedad. Entonces, algunos profesionales vieron la necesidad de crear una rama que era la salud mental, que se encargara de estudiar factores psicológicos, sociales, desde una perspectiva sociocultural, entendiéndose que el factor social, el factor cultural, juega relevancia en la hora de adquirir la salud, no solamente la salud mental, sino la salud en general, pero específicamente ahora haciendo énfasis en la salud mental. Entonces, para que se dé esta salud mental comunitaria, primero hubo énfasis en las acciones de educación desde los equipos de salud comunitaria, porque de todas maneras había que ser entrenados y comprender en la magnitud de la salud mental comunitaria también, como eje principal, considerando de que un individuo va a afectar en cómo la otra persona también pueda sentirse o percibirse. Y esto pasa desde el primer sistema, que es la familia. Puede ser incluso ahora las neofamilias, las nuevas formas de familia, que no es lo convencional, papá, mamá, hijito. Puede ser mamá, hijo, papá, hijo, entre otro tipo de conformación de familias, o incluso apoderados, porque ya no solamente se habla, pues,
de papás, ¿no? A veces son los abuelitos, los tíos, los padrinos, madrinas, etcétera, que se hacen cargo de la educación de. Y pues tenemos que entrenar a los equipos de salud en que puedan comprender en cómo estos sistemas van a repercutir sobre la salud de las diferentes poblaciones. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la población adulta mayor, no es solamente existe el individuo, existe todo lo que está atrás de el individuo, del adulto mayor, como por ejemplo la familia, los cuidadores o quizás los centros donde puedan estar acogidos. Luego de esto, pues se dio énfasis preventivo en la salud mental comunitaria con enfoque ecológico. Entonces hacemos referencia de que si bien hoy en día en la salud mental comunitaria hace relevancia en poder hacer una intervención cuando hay problemáticas complejas, también hace relevancia en poder trabajar desde la prevención, donde prevención y promoción de la salud, ¿verdad? Donde se hace una serie de actividades en búsqueda de mejorar la calidad de vida de los diferentes usuarios y no esperar, pues, básicamente de que caigan en algún tipo de condición para recién hacer algo al respecto. Y pues con este enfoque se basa en que nosotros podamos dar una intervención oportuna y una intervención temprana, incluso en las mismas esferas donde se desarrolla. Una de las premisas básicas de la salud mental comunitaria es que nosotros podamos ser lo más accesibles para la población y para los usuarios, no como un centro de salud común o la salud mental común, donde son los individuos que acuden a nuestros servicios, sino que nosotros incluso podamos acudir a las esferas más cercanas donde estas personas pues puedan acceder a nuestro servicio. Y consideración de los problemas sociales en su complejidad, porque muchas veces cuando hablamos de problemáticas de salud, si tenemos este modelo médico, biológico que se comentó, nos quedamos en el hecho de que, a ver, ¿qué puede tomar? ¿Qué pastilla puede tomar? O qué acción mínima puede hacer quizás para mejorar su organismo y por ende su salud. Pero tenemos que considerar que hay problemas sociales que pueden afectar significativamente el desarrollo y la salud de una persona, desde el hecho de, por ejemplo, cómo está el sistema económico, si trabaja, no trabaja, es jubilado, en caso de los adultos mayores, por ejemplo, cómo está la integración de su núcleo familiar, cuenta con familia, no cuenta con familia, porque es diversa la situación que podría afectar a esta persona, a este paciente, a este usuario. Y pues de esta manera poder hacer un abordaje interdisciplinario, porque no es que, bueno, ya, ¿no? Sí tiene problemas legales o tiene problemas económicos, entonces no es que yo como psicólogo, como profesional de salud, voy y le resuelvo todo, sino que tenemos que buscar otro tipo de profesionales que nos puedan ser medios para conectar con diferentes servicios. Por eso es que se trabaja, por ejemplo, con trabajadores sociales, con terapeutas de lenguaje, y se trabaja con diferentes sectores para poder tener una gama de opciones que le permita a esta persona mejorar la condición en la cual se encuentra. Y de esta manera, pues, obtener salud mental como tal. Entonces, ¿cuáles son los elementos importantes en la constitución de la salud mental comunitaria? Pues Rappaport ya en el 77 nos decía que hay una importancia de los fenómenos culturales. O sea, para que se pueda dar la salud mental comunitaria, tenemos que comprender también cuáles son los fenómenos culturales. Un hecho bastante común, por ejemplo, lo que pasa aquí en la región Junín, en Huancayo, y todo lo que denominamos Valle del Mantaro, como Jauja, Orcotuna, Sicaya, etcétera, es que son lugares de muchas costumbres, son lugares de muchos hábitos y tradiciones. Y cada día prácticamente hay fiestas dentro de nuestra comunidad. Entonces hay una cultura de consumo de alcohol bastante alto, que no solamente va para los jóvenes, sino que está desde los niños hasta los ancianos. Vemos todas las etapas que consumen o tienen ese hábito. Entonces, comprender cómo es que se instaura este consumo del alcohol, cómo es que surge, cómo es que se prolonga y cómo es que se transmite de generación en generación, podría ayudarnos a poder quizás mitigar el consumo de estas sustancias que pueden afectar también a largo plazo a nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque hay incidencia de adicciones y hay una incidencia también de violencia, porque justamente con estas fiestas que se realizan en la región está también
un índice de agresiones que se dan dentro de, ya sea pues entre parejas, entre familias, etcétera. Entonces tenemos que conocer los fenómenos culturales que suscitan dentro de nuestra región, de nuestro lugar, de nuestro país, para poder abordarlos y saber exactamente qué ha pasado, cómo ha pasado y qué podríamos hacer al respecto. También nos menciona sobre la diversidad humana y el derecho de la gente a acceder a los recursos de la sociedad, elegir sus metas y estilo de vida. Algo muy importante, pues también para poder entender la salud mental comunitaria, es que existe diversidad. A veces en psicología todavía se sigue utilizando el término de inclusión, por ejemplo, que puede ser también peyorativo para algunas personas, como que, ¿por qué me tengo que incluir? O sea, es como que si yo fuera el raro, el diferente. En cambio, cuando nosotros hacemos alusión a lo que es diversidad, podemos entender que pues justamente eso, somos diferentes, somos complejos y no tendríamos por qué ser igualitos ninguno a ninguno. Entonces entendemos la diversidad, las diferencias que puedan ocurrir desde los rasgos físicos hasta los psicológicos, sociales y de interacción. Y asimismo también reconocer pues que las personas tienen derecho a acceder a diferentes recursos de la sociedad y que como sociedad tenemos una gran responsabilidad de poder verificar qué acciones realizar para que se dé la demanda adecuada, ¿no? O la respuesta a la demanda de manera adecuada de estos derechos. También se tiene que comprender la relación entre las personas y los escenarios de intervención, como yo iba mencionando en el ejemplo pues, de consumo de alcohol, en el ejemplo de las agresiones, adicciones, que es una de las tantas problemáticas que podríamos encontrar en esta región, o quizás en otras regiones pues haya problemáticas diferentes o similares. Entonces tenemos que poder entender cuál es la relación de estas personas con este escenario de intervención, por qué se da, por qué se prolonga, por ejemplo, la conducta y qué estrategias podríamos aplicar a posterior. Pero la primera premisa es poder comprender. Mann ya para el 78 nos dice que para que se pueda constituir elementos importantes de la salud mental comunitaria es el análisis de los procesos sociales, el estudio de las interacciones desde un sistema social específico, esto viendo pues según los estratos, según el ingreso económico, según el nivel de educativo, según el género, según la etnia, etcétera, etcétera, donde nosotros podemos tener una serie de variables que nos permitan comprender pues diferentes características y accionares de las personas. Asimismo, el diseño de intervenciones sociales, o sea, cómo es que se va a realizar una adecuada intervención en relación a la comunidad en sí. Por ahí, si alguien quiere hablar, me avisa. Entonces, ¿cuáles son los aspectos relevantes? Pues ya se iba mencionando que la salud mental comunitaria surge como una serie de estrategias de la psicología comunitaria, de la psicología que hace énfasis en qué es lo que pasa en este contexto, pero a este individuo. Entonces, la salud mental comunitaria, su campo de acción es la salud mental. Busca trabajar, pues lo que decía, el bienestar biológico, psicológico, social e incluso espiritual, que no solo es religión, sino que tiene que ver con el sentido de vida, por ejemplo, o los valores. Entonces, cuando hablamos de salud mental comunitaria, se enfoca más que nada en poder hacer diferentes acciones dentro de lo que es la salud mental. Y cuando hablamos de la psicología comunitaria como tal, lo que busca es trabajar problemas individuales. Ese es el punto. ¿Qué problemas individuales han surgido dentro de este contexto, dentro de esta comunidad? La salud mental comunitaria tiene una finalidad de integración y la psicología comunitaria es más asistencial, para ir distinguiendo, para no confundir. No es lo mismo, parece, pero no. La salud mental comunitaria, como decíamos, tiene referencia con una actuación interdisciplinaria. Y en la psicología, bueno, que por cierto, a largo plazo lo que busca es dotar de estrategias, técnicas y herramientas para que el individuo tenga calidad de vida y pueda relacionarse bien dentro de su contexto. Y en la psicología comunitaria, pues es más asistencial, o sea, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, ¿qué programa podemos instaurar para que la persona mejore? Pero es enfocado en la persona más que en toda la comunidad. La salud mental comunitaria, pues su destinatario son aquellos que tienen algún padecimiento subjetivo, por ejemplo, como decíamos, depresión, ansiedad. Si alguien quiere hablar, me avisa. Por ejemplo, alguien que tenga ansiedad o depresión,
Y la psicología comunitaria, pues problemas focales específicos, como por ejemplo el incremento de la violencia, el incremento de que podamos detectar, lo que decía acá en la región Junín, consumo de alcohol. No es viendo tanto qué podría la persona estar pensando individualmente o padecer individualmente, sino lo que hemos detectado como sociedad para poder trabajar, pero a través de diferentes acciones que no necesariamente es pues que vayan profesionales a aplicar. Mayormente en psicología comunitaria lo que se trabajan son talleres y programas, no tanto una atención individualizada, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace la salud mental comunitaria? Hacen estrategias sociocomunitarias como interactuar con otro tipo de centros, como otro tipo de establecimientos. Y en la psicología comunitaria hay una asistencia individual, grupal, pero no hay una atención psicológica como tal, cosa que en el centro de salud mental comunitario o la salud mental comunitaria sí se da. Entonces, la salud mental comunitaria pues suele ser útil y es válida desde la perspectiva científico-académica y pues según los estudios también ha demostrado que ha generado por repercusión en la salud y calidad de vida de diferentes personas. Ahora, ¿cuáles son los principales métodos, modelos, técnicas de intervención utilizadas? Existe lo que se llama el modelo territorial, ¿no? Cuando hace énfasis en el contexto en el cual se desarrolla esta problemática. Entonces, los servicios del Centro de Salud Mental Comunitario generan intervención en una comunidad específica y contribuyen al desarrollo de capacidades y habilidades a nivel local. Por ejemplo, se distribuyen en diferentes contextos. Acá en Huancayo existe, pues, ¿no? Según los distritos, Huancayo, Tambo y Chilca. Y de ahí, según los otros tipos de anexos, también podrían darse. Y se encarga cada centro de salud mental comunitario hacer acciones en función a su territorio. De esta manera se conocen las condiciones sociales, culturales e históricas que quizás han generado problemas de padecimiento subjetivo, como la ansiedad, la depresión, entre otros. Entonces podemos comprender cuáles han sido los factores comunes que han conllevado que la persona pues tenga tal padecimiento o tal problemática social o psicosocial. Es un proceso de intervención en el contexto que gira en torno a una serie de problemas sociales y también ofrece la posibilidad de no enfocar la intervención únicamente en los efectos, sino en las causas. O sea, la finalidad de este modelo y de la salud mental comunitaria no es solamente trabajar signos y síntomas, que viene la persona con algún tipo de trastorno, tipo de problemática psicológica o psicosocial, sino ver qué es lo que ha pasado. O sea, ¿dónde podemos quizás hacer la intervención para evitar que se sigan dando este tipo de casos o amenorar el énfasis en los casos que se han venido presentando? Asimismo, convierte las circunstancias y los eventos locales en estrategias de intervención. Entonces, diríamos, acá en la región Junín hemos visualizado, ¿verdad? En este contexto específico, consumo de alcohol y drogas, entonces vamos a trabajar diferentes estrategias, que puede ser desde las intervenciones individuales, visitas domiciliarias, sesiones grupales, entre otros. Asimismo, se trata de identificar los talentos, los recursos y potencialidades que están dentro de la comunidad. Por ejemplo, volviendo a ese ejemplo de la región Junín, donde es una comunidad bastante festiva y la problemática es pues el consumo de alcohol o la agresión o violencia, producto de este incluso consumo de alcohol. Entonces, ¿cuáles serían los talentos? ¿Cuáles serían los recursos o las potencialidades? Es que hay una capacidad para la destreza artística, porque no solamente es baile, sino que también es teatro y arte y demás expresiones, justamente artísticas que tienen que ver con esta cultura, con esta festividad que muchas veces son religiosas o también son folclóricas, digámoslo así. Entonces buscamos cómo podríamos tal vez a través de eso poder trabajar la otra problemática que se genera, que es las adicciones o la violencia. Entonces se pueden desarrollar, por ejemplo, pues, sesiones grupales o talleres artísticos dentro de este enfoque de salud mental comunitario, porque no solamente es, no, solo atenciones psicológicas o ya solamente talleres y ya, sino que incluso podríamos trabajar en estos espacios de danza, de cultura, para poder a través de lo que es común en este contexto, llegar a prevenir o promover la salud como tal.
Asimismo, observa la comunidad desde la perspectiva, desde la interacción de las personas, cómo manejan sus papeles y cuál es el significado de estos. Entonces, presta una especial atención a las relaciones y vinculaciones dentro de este contexto. Intenta ver a la comunidad como una serie de sistemas interrelacionados. O sea, esta familia ha generado ciertas conductas y el conjunto de estas familias han generado estas ciertas conductas y esto ha conllevado a X problemática. Entonces, de esta manera se pueden hacer proyectos, sistemas y servicios que puedan llegar a quizás mitigar alguna problemática por ahí con el énfasis de poder socavar alguna necesidad que tenga la comunidad. Y pues es más probable que la intervención se oriente hacia la resolución de un problema social y no a la oferta de hacer solo desde lo individual, ¿no? Sino buscar acciones, como decíamos, talleres, que en este caso podría ser pues el tema de danzas o de cultura. En el equipo de salud mental comunitaria, pues tiene que trabajar de manera interdisciplinaria. No es viable decir que yo a lo mío y tú a lo tuyo. Tenemos que aprender a trabajar por un objetivo común. Y pues así también poder saber cómo utilizar los recursos los cuales poseemos para tener una intervención o resultados apropiados. Asimismo, se proporciona bienestar en la salud mental y para ello se debe colaborar en el desarrollo de los recursos naturales, sociales y culturales de una comunidad. Entonces, no es de extrañarnos que no solamente en este modelo y en la salud mental comunitaria nos dediquemos a hacer atenciones individuales, sino que podamos hacer sesiones para plantar arbolitos y cosas así. Me menciona que ya se va a acabar la hora, me confirma, por favor. Sí, me avisa. Entonces, muy importante, pues, este modelo, donde percibe la comunidad como un conjunto complejo de recursos, donde hay determinadas características, y esto puede ser a nivel social, cultural, material, simbólica, que puedan impedir el desarrollo de la comunidad. Como decíamos, por ejemplo, acá en la región está muy ligado el tema del alcohol con la religiosidad o con la celebración. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto para que sea positivo? Entonces, de esta manera se orienta la intervención en relación del sostenimiento, recuperación y reparación de los lazos sociales. O sea, ¿cómo podríamos instaurar quizás una gama de talleres o acciones que permitan que se pueda mejorar la salud, pues, ¿no? De los diferentes pobladores o personas dentro del contexto. Tenemos también el modelo de concientización social, donde hay ideología, conciencia, comunicación y lenguaje, ¿no? Donde se busca, a ver, me escriben, adelante, alguien levantó la mano. Hola, buenas tardes. Sí. Referente a esto, ¿en qué ayuda todo esto en sí a lo que es la comunidad geriátrica? Porque sí, es muy interesante todo el tema de juventud, todo el tema de familia y de comunidad, pero en sí hay algún plan específico para lo que es los adultos mayores. Claro, ese es el punto que vamos a llegar al final, como lo hemos visto en el temario. Tenemos que hacer todo un contexto. Ajá. Ok, gracias. Para poder comprender lo que es la salud mental comunitaria, ¿no? Porque no se trata simplemente de hacer actuaciones por hacer actuaciones, sino que tenemos que manejar todo lo que es el marco teórico, que nos va a dar mayor conocimiento. Entonces, no sé si alguien quiere preguntar algo más y me confirman de la hora porque me parece que se va a acabar en unos minutos. Bueno, entonces avanzo y me confirman cómo sería. No, si deseas, pasamos al otro link, porque hay otro link. Claro, ¿Sí? porque dice que se va a cerrar en 13 minutos. No, en 15. Ah, ya. O continúo y de ahí pasamos, me avisa. No sé, depende de ti, pues. Si tú me dices cambiamos, lo cambiamos para el otro link. Ya te envío el En link. 10 minutos cambiamos, por favor. Ya, pues. Ya, gracias. Entonces, estábamos hablando ya de este modelo de concientización social que tiene que ver con la ideología, la conciencia, la comunicación y el lenguaje, donde pues
implica la participación activa de todos los integrantes de la comunidad. Hay desarrollo de metodologías de investigación, contiene una visión histórica del fenómeno estudiado, debe ser responsable y socialmente útil en sus posibles aplicaciones, e intenta corresponder a los sujetos participantes mientras sea posible con información, resultados e ideas útiles. O sea, acá nos hace referencia de que el individuo, el participante, el usuario, el paciente, el cliente, tiene que inmiscuirse dentro del cambio que se pueda generar en este contexto, en la búsqueda de la salud mental. No solamente son los profesionales quienes tendrían que intervenir, sino que se pueda desarrollar esta conciencia a través de que el individuo comprenda que su rol dentro de la comunidad va a ser bastante representativo. Y, por ejemplo, para muestra de esto, existe dentro del enfoque de salud mental comunitaria, existen los agentes comunitarios de salud, que son usuarios o son pacientes de los centros de salud que tienen ese rol de poder dar información sobre los servicios que se dan en un centro de salud mental comunitario y asimismo también pueden dar soporte. Se les entrena, se les capacita para que den soporte cuando vayan a darse situaciones de problemática de salud mental. El modelo de salud mental comunitario, como nosotros estamos visualizando aquí, nos hace referencia que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, donde hace bastante hincapié pues a poder nosotros lograr o aspirar una salud mental idónea. Entonces, aquí cuando hablamos de este modelo de salud mental comunitario, se trabaja con familias, se trabaja con comunidad. Y nos habla de que debe haber pues una integridad en los cuidados, en la calidad y en la participación comunitaria, que es una de las actividades, unidades también que se trabaja dentro de salud mental comunitaria. Entonces, para esto, pues, hay una gestión, hay una reorientación de la atención de la salud mental, donde se busca que pueda darse una atención de calidad, una estructura y organización de los servicios de salud articulados para poder trabajar de manera institucional y también interinstitucional con otros servicios, con otras instituciones. Hay la protección de la salud mental y el financiamiento proporcional y sostenible, ¿no? Para que pueda darse una atención de calidad. Entonces, para esto, muy importante, para aplicar la salud mental comunitaria, se deben analizar las diferentes cuestiones, como por ejemplo los problemas y necesidades más importantes de la comunidad. Si nos hablan sobre el adulto mayor, pues ahí ya vamos haciendo énfasis. O sea, no se trata de abordar por abordar, se trata de poder comprender, por ejemplo, cuáles son las problemáticas y necesidades más importantes de la comunidad adulto mayor. Por ejemplo, entonces cada uno tiene que hacer un énfasis. ¿Será lo mismo para todos los contextos? Como ya les hacía el ejemplo de la región Junín, es la región Junín. Y como les decía, no solamente es una problemática de jóvenes, una problemática que ha traspasado de generación en generación. Y son justamente los adultos mayores quienes han prolongado este hábito del consumo de alcohol o incluso la incidencia en agresiones y violencia. Entonces, ¿cuáles son los problemas y las necesidades más importantes de tu comunidad? Eso es el primer punto para poder nosotros entender la salud mental comunitaria. ¿Cómo reacciona y se organiza la comunidad frente a ellos? ¿Qué pasa? Hay en comunidades donde su mayor problemática es de la delincuencia. Hay comunidades donde su mayor problemática es, digamos, la inserción laboral de los adultos mayores. Entonces, ¿qué hace la comunidad frente a esto? Y cuando nos referimos a comunidad, nos referimos no solamente al conjunto de la población que estamos trabajando, sino a la sociedad en sí. Del municipio, los vasos de leche, la pensión 65 y todos los diferentes sistemas que integran pues esta comunidad. ¿Qué recursos materiales humanos de los que se dispone la comunidad para organizarse hace frente a su problemática para poder hacer algo al respecto? Son organismos formales, son organismos informales. Por ejemplo, existen lo que son las juntas vecinales, que pueden ser formales, o existe la comunidad de vigilancia ciudadana, que a veces no tienen pues una legalidad como tal, pero sí tienen el respaldo de diferentes autoridades. Entonces, ¿qué se hace al respecto según la problemática que nosotros estemos observando en esta población? ¿Hay acceso y calidad de los servicios o no? ¿Hay representaciones sociales de las situaciones y problemas? O sea, hay instituciones que velan, por ejemplo, ONGs, asociaciones. ¿Hay visión de los sujetos que padecen
problemas sociales, podemos nosotros visibilizar las personas que han sido más afectadas, las personas que quizás tienen esta problemática o esta incidencia, pues eso es para poder iniciar en la aplicación de la salud mental comunitaria. Entonces, desde esta perspectiva, tenemos nosotros que diseñar e implementar un programa de intervención comunitaria. Para eso se hace, pues, la evaluación del programa y se planifica. Entonces, en función a qué objetivos queremos lograr, ya sea corto, mediano y largo plazo. Desde la evaluación de lo que podríamos nosotros realizar hasta la aplicación, desde primero la planificación y luego la aplicación de diferentes estrategias de intervención social. Entonces tenemos lo que es el modelo de abordaje de salud mental comunitaria. Para poder comprenderlo mucho mejor, es pues justamente, todavía nos quedan unos minutos, es justamente cómo es que se da la red de servicios de salud mental integradas a los servicios de salud general. Entonces, cuando hablamos ya de los centros de salud mental comunitario, por ejemplo, mayormente los niveles de primera atención van a derivar los casos a un centro de salud mental comunitario. Y puede darse el caso que también el Centro de Salud Mental Comunitario, si considera que no cuenta con las estrategias y los recursos necesarios, pueda derivarlo a un hospital general. Y incluso existe lo que se llaman hogares protegidos o residencias protegidas, donde hay personas, y por ejemplo, se ve que la población mayormente recurrente de estos servicios es las personas adultas mayores. Que pues puedan estar estables, van a estos hogares protegidos donde puedan contar con la alimentación, con el hospedaje, con los cuidados, porque hay una enfermera como tal, para poder socavar las necesidades que tenga este adulto mayor o la persona que esté en necesidad. También hay centros de rehabilitación psicosocial, centros de rehabilitación laboral. Lamentablemente, no en todos los contextos del Perú existen estos hogares protegidos o estos centros de rehabilitación y centros de rehabilitación psicosocial. Esto es previa evaluación, pues porque obviamente es un tema también más político y burocrático, pero es a lo que se aspira para poder trabajar de manera integral lo que es la salud mental comunitaria, porque de por sí los centros de salud no se dan abasto con esto. Entonces, como iba comentando, pues existe este modelo de abordaje de salud mental comunitaria que tiene como principio poder hacer un trabajo integral, ¿no? Articulado con diferentes servicios de salud en general. Y pues vamos a los protocolos de atención en el modelo del sistema de salud mental comunitaria, ¿no? De la intervención. Existe una norma técnica que nos ayuda a poder saber cómo es que se trabaja dentro del centro de salud mental comunitario, porque es lo más real, lo más cercano que tenemos dentro de la praxis de salud mental comunitaria. Hoy en día todavía no se instauran prácticas privadas de salud mental comunitaria. Quizás por ahí hay algunas instituciones que van intentando integrar esto dentro de su accionar, dentro de sus servicios, pero donde se clarifica mucho mejor esta salud mental comunitaria, pues son en los centros de salud mental comunitarios, a nivel público. A nivel privado, como iba mencionando, todavía no es que haya, pues, este trabajo articulado que sostiene que debería ser según las premisas de salud mental comunitaria. Entonces, un centro de salud mental comunitario promedio está dirigido o está normado por esta norma técnica, como mencionaba, se instauró en el 2017. ¿Qué busca? Pues se busca contribuir la mejora de la salud mental y la calidad de vida de la población asignada, y en particular de las personas con trastornos mentales y problemas psicosociales. Entonces, cuando hablamos de estos centros de salud mental comunitarios, hacemos referencia al abordaje de personas con problemáticas ya diagnosticadas, cuya condición es de moderado a grave. Si hay personas que tienen problemáticas con condiciones leves, siguen siendo atendidos en un centro de salud, en un hospital, si es que, bueno, se le consigna la atención ahí, o en una atención particular. Por lo general, se hace la atención de casos moderados o graves en un centro de salud mental comunitario. Y pues también se trabaja con las familias, con la comunidad, y de esta manera se le permite el acceso a los servicios de salud y a las acciones sanitarias de salud mental del país como tal. Y pues
cómo se organiza el Centro de Salud Mental Comunitario para poder comprenderlo mucho mejor. No existe una serie de servicios que se puedan brindar dentro de un centro de salud mental comunitario, pero como ya iban mencionando, el tema de hoy pues está orientado a lo que corresponde al adulto mayor. Y dentro de ello existe el servicio de prevención y control de problemas y trastornos del adulto y del adulto mayor. Se le denomina comúnmente como la unidad del adulto y el adulto mayor. Y en esta unidad lo que se busca, pues, es poder optimizar la salud del usuario que haya acudido por algún tipo de problemática psicosocial, no solamente psicológica. Y pues para eso se trabaja con el médico psiquiatra, que por lo general debería haber un médico psiquiatra dentro de la institución, o en su defecto de no poder darse por la escasez de médicos psiquiatras que existe en nuestro país, se puede contar con lo que es un médico cirujano con competencias en medicina de familia, ¿no? Que quiere decir que tiene mayor noción de salud mental y también, como vemos, es el enfoque comunitario. No solamente es trabajar con el individuo, no es un médico general y ya, ¿no? Es un médico que sabe sobre salud mental, que sabe sobre la interacción del usuario con su familia y cómo esto puede repercutir en su desarrollo, en su desenvolvimiento. También hay un psicólogo clínico que de preferencia debe tener una formación psicoterapéutica. No se especifica la formación, si está áltico, si es cognitivo-conductual, pero sí se especifica que debe tener una formación psicoterapéutica y debe ser un psicólogo clínico como tal. Enfermeros que también tengan competencias en salud mental, tecnólogo médico, ya sea terapia de lenguaje o profesional de la salud especialista, o sea, un psicólogo con especialización en terapia de lenguaje, digamos. ¿Para qué? Para que de esta manera pueda vertirse también este servicio a la población adulta mayor, porque no debemos quedarnos en el cliché de que el adulto mayor no tiene problemas de lenguaje, porque existen casos de personas que no han sido pues abordadas o estimuladas en edades muy tempranas y llegan quizás a la tercera edad y acuden a un centro de salud mental comunitario, pues se les diagnostica que necesita una intervención, una estimulación del lenguaje, entonces también es atendido por ese profesional. Tecnólogo médico, que es terapeuta ocupacional, que por excelencia está dentro de las prestaciones que se le brinda a una persona adulta mayor, porque el terapeuta ocupacional busca direccionar acciones y actividades que le permitan a este adulto mayor organizarse y sentirse útil de una u otra manera, porque le deja desde, por ejemplo, hacer actividades físicas, porque existe dentro del Centro de Salud Mental Comunitario un espacio, máquinas para hacer ejercicios, hasta actividades manuales, todo lo que tenga que ver con la estimulación de sus procesos, como la psicomotricidad fina, la psicomotricidad gruesa, ¿no? Extremidades superiores, extremidades inferiores, las manos, o también actividades, pues, como oficios, ya sea, pues, pastelería, repostería, etcétera, 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 le da las pautas, pues, el terapeuta ocupacional. O en su defecto, si es que no hubiera terapeuta ocupacional, un tecnólogo médico, puede ser un psicólogo con especialización o conocimiento en terapia ocupacional. También está el trabajador social para poder justamente hacer la alianza con diferentes servicios que este adulto mayor pueda requerir, pueda necesitar, ya sea desde incorporarlo en lo que es el tema de pensión 65 o quizás si tiene algún tipo de discapacidad, poder, ¿no? Apoyarlo en su certificación de la OMAPET o incorporarlo al CIAM, que por ejemplo es una organización propia de los municipios para poder estimular el desarrollo adecuado de los adultos mayores. Entonces, el trabajador social busca no resolverle sus problemas, sino poder hacer la conexión con otras instituciones u otros servicios para mejorar la calidad de vida de este adulto mayor. Y el técnico en enfermería, pues también, si es que es necesario hacerle alguna aplicación de algún medicamento o verificar, pues, su salud como tal, ¿no? Según las indicaciones que el médico le pueda dar también. Entonces, ¿cuáles son las funciones de esta unidad específicamente? Porque en un centro de salud mental comunitario, como yo iba mencionando, existen diferentes unidades. Una de esas unidades es la unidad de adulto mayor,
¿no? Adulto y adulto mayor, así tal cual se llama. No existe solamente la unidad adulto mayor, es la unidad de adulto y adulto mayor. Y en esta unidad lo que se busca es prestar atención especializada, ambulatoria a la población adulta y adulta mayor, ya sea la atención psicológica, la atención médica o de terapia de lenguaje o terapia ocupacional. Desarrollar y actualizar el programa de rehabilitación social dependiendo cuál ha sido la condición para que pueda permitirse la inserción a la sociedad de esta persona, porque ya he mencionado que acá se trabajan casos moderados o casos graves. Desarrollar y actualizar el programa de continuidad de cuidados, porque va a depender, hay personas que necesitan de una asistencia más continua, como de verificar si toman sus pastillas y el verificar si vienen a sus atenciones, entre otro tipo de necesidades que puedan surgir. También esta unidad pues busca prestar apoyo asistencial a establecimientos de salud y servicios médicos, que quiere decir que como parte de un centro de salud mental comunitario de la unidad de adulto mayor, pues se tiene que dar el acompañamiento clínico, o sea, se va y se capacita a centros de salud o quizás otras instituciones que requieran el conocimiento sobre cómo se hace el abordaje, la atención y demás pautas relacionadas a la salud mental en esta etapa, ¿no? En el adulto y adulto mayor. También se busca desarrollar programas asistenciales que puedan permitir la mejoría en la salud mental de la persona y que pueda repercutir sobre la comunidad, que puede ser lo más común que se da dentro de esta población adulta mayor, es la depresión, es la ansiedad, la psicosis también. Cuando hablamos, por ejemplo, de psicosis, hacemos referencia a la esquizofrenia. La esquizofrenia mucho más común que se visualiza en esta población es la esquizofrenia paranoide, por ejemplo. La violencia de género, que también se sigue visualizando. Los trastornos de personalidad, porque no es que solamente es una problemática de jóvenes, sino que también es una problemática que se da y se manifiesta dentro de la adultez y la adultez mayor. La demencia también es otra de las problemáticas que suelen darse dentro de esta población, y pues también se tiene que ver cuál va a ser el programa para poder trabajar, ¿no? El paquete de atenciones que se le va a brindar, y los trastornos de conducta alimentaria, entre otros que también se visualizan. De esta manera, también esta unidad de adulto y adulto mayor busca asegurar la continuidad asistencial de cuidados del adulto, que quiere decir que busca que este adulto pueda mejorar significativamente, no solo a nivel psicológico, sino que a nivel biológico, psicológico y social. Por eso que se despliegan una serie de estrategias como el hecho de hacer las visitas domiciliarias, que por cierto no solo lo hace el trabajador social, como nosotros podríamos tener de conocimiento en un contexto cotidiano. En un centro de salud mental comunitario va desde el psicólogo hasta el enfermero y el médico a hacer visitas domiciliarias. Y también se hacen las coordinaciones intersectoriales o intrasectoriales. Esto sí con el apoyo de la trabajadora social, pero igual dentro de los centros de salud mental comunitario se manejan también lo que son sectores. Entonces, muchos de los colaboradores, de los trabajadores, se vuelven sectoristas. ¿Qué quiere decir? Que de la población que me ha tocado, digamos, Lima Norte, me toca un específico distrito o espacio donde yo voy a hacer las coordinaciones respectivas. Entonces, hay un coordinador de pensión 65 o de CIAN, ya sea de instituciones o de sectores. Entonces, lo que se busca también es procurar que se pueda dar estos adecuados servicios y atenciones a esta población. Y pues también se participa en la capacitación de personal, ya sea del propio personal de la institución, y de poder generar recursos para una adecuada atención sociocomunitaria. Entonces, ¿qué es lo normal que se hace dentro de los protocolos de atención en un centro de salud mental comunitario? Que ya iba mencionando, que por ahora esto es nuestro mayor margen de referencia, porque no existe ahora evidencia como tal de que haya instituciones privadas que apliquen el enfoque de salud mental comunitaria, por también la inversión que demanda. Si es que en un centro solamente existe un psicólogo y un trabajador social y no hay otros profesionales, pues sí sería un enfoque de salud integral, quizás, pero no mental comunitario, porque no se está contando con todos los profesionales que ya se han mencionado anteriormente. Entonces, requiere mayor inversión. Entonces, el enfoque que tenemos ahora es en función
a la evidencia, y la evidencia es pues los centros de salud mental comunitarios. Entonces, ¿cuál es el protocolo de atención? Es que primero se da el ingreso, que cabe señalar para que haya un ingreso, ¿no?, en el centro de salud mental comunitario, tiene que venir con una referencia. Mayormente es así la atención. No puede simplemente la persona decir, yo me quiero atender, a menos pues que sea un usuario que va a pagar, pero por lo general no se puede cobrarle esta atención porque de por sí la ley implica e indica que tiene que ser una atención gratuita. Pero hay problemas para poder hacer los papeleos, entonces siempre tiene que venir con una referencia, ya sea de un centro de salud o quizás incluso hasta de un hospital, si fuera el caso, ¿no?, que también se da en algunos casos, a menos que tenga, por ejemplo, salud o otro tipo de seguro, es ahí donde puede ser un ingreso voluntario y pagado. Pero si es que es una persona que tiene SIS, por lo general va a tener que ingresar con referencia, si no, no se le va a prestar la atención, los servicios. Y contra referencia, pues cuando tú lo has enviado, lo has derivado, digamos, al hospital, porque viste que el caso ameritaba una intervención mucho más detallada, especializada, porque era de urgencia o de emergencia, y te devuelven al usuario para que tú le puedas hacer la atención, que se dan casos también. Luego de este ingreso, que ya es con una referencia, y que por cierto, cuando se hace este ingreso, existe primero la unidad de acogida, bueno, servicio de acogida, una unidad como tal, donde se hace la evaluación y diagnóstico. Se hace pues la apertura de la historia clínica, que según lo que tendría que hacerse es pues a través de una evaluación realizada por el equipo interdisciplinario, donde debe ir pues en primera línea el médico de familia o el médico psiquiatra, acompañado del psicólogo, acompañada del trabajador social y también el enfermero. Por mínimo deberían estar 4 profesionales. Y aquí se hace la valoración clínica, psicosocial, familiar y comunitaria. Entonces, esto también es aterrizado pues, dentro de la población adulta mayor, donde se tiene que verificar en qué estado se encuentra el usuario, el paciente, el cliente, para poder destinar cuál va a ser la intervención que se va a realizar. Y justamente ese sería el siguiente paso: tratamiento, rehabilitación y recuperación, donde se hace el PAI, el PCC, el plan de egreso y seguimiento, referencia y contrarreferencia. Lo voy a detallar en una lámina siguiente para poder comprenderlo mejor, pero aquí se verifican exactamente las acciones que vamos a realizar para poder instaurar la mejoría en este usuario, paciente o cliente. Y luego, tras eso, se da la atención también de urgencia o de emergencia, porque hay casos donde eso tiene que ser realizado por el médico. O sea, el médico va a evaluar, ¿no?, según la crisis que está padeciendo la persona, si ve que se peligra su vida, la integridad de la persona, que pasa, por ejemplo, bastante. En los adultos mayores también se visualiza bastantes casos de este tipo, y pues tiene que ver si es que puede representar un peligro quizás también para sus propios familiares o para su propia adaptación, y de acuerdo a esto pues se hace la atención inmediata. Incluso se destina un espacio para poder verificar estas emergencias o urgencias que puedan darse. Entonces, cuando hablábamos del tratamiento y rehabilitación y recuperación, existe lo que es el PAI, que se llama al plan de atención individualizado, que es el paquete de atenciones que se le va a brindar. O sea, lo que sí se tiene que comprender que cuando se hace este PAI no es por la etapa, por si acaso. Cuando nosotros trabajamos en salud mental comunitario, no es a los adultos se les trabaja esto o a los niños se les trabaja esto, sino que se hace según diagnósticos. Entonces, si hay un problema de ansiedad, existe un paquete de atenciones para ansiedad. Si hay un problema de depresión, existe un paquete de sesiones para depresión. Si hay un paquete de violencia, pues también, ¿no? Violencia, no es por etapas. En la atención de salud mental comunitario, más allá de las etapas, es poder trabajar lo que es la problemática o la condición psicológica. Entonces, aquí se desarrolla el plan de atención individualizado, que por normativa ya se tiene instaurado. ¿Dónde podemos revisar esto? Pues cuando buscamos, ¿no?, es la codificación de salud mental, donde sale cómo GISear, cómo hacer la producción, por ejemplo, para el sector público. Ahí se puede visualizar los paquetes de atención, qué es lo que se necesita trabajar con cada diagnóstico. No es por etapas, es por diagnósticos. Entonces se planifica las intervenciones que se van a realizar, que esto es
ya se mencionó, interdisciplinario, porque no solamente trabaja el psicólogo o no solamente trabaja el psiquiatra o solamente el enfermero, sino que es una serie de acciones conjuntas a lo largo de un tiempo para que la persona pueda mejorar o demostrar recuperación. También se definen los objetivos terapéuticos, que incluso esto se detalla dentro de la historia clínica, que es bastante extensa, donde se coloca la anamnesis, la sintomatología, cuál es el plan de tratamiento, que es el paquete de atenciones que ya se tiene. Y pues también se trabaja el manejo ambulatorio en la unidad respectiva. Es decir, si estamos hablando de adultos mayores o adultos, pues también se trabaja en esta unidad. O sea, cuáles van a ser las sesiones, cuáles van a ser las atenciones. Depende mucho de los centros de salud mental comunitario. La normativa indica que la atención debería ser 45 minutos. Sin embargo, también en los comunitarios existen metas. Entonces, la atención suele ser de 30 minutos a 45 minutos según sea el caso. Y pues aquí se hace, dependiendo de la necesidad, de la condición del diagnóstico, la intervención, o tal vez se le hace una intervención, un internamiento breve, rehabilitación psicosocial, etcétera. Esto es importante tenerlo presente, que es en función al diagnóstico. Por lo general, las atenciones van a variar desde 6 sesiones, 8 sesiones, hasta, pues, puede ser 12, 16 sesiones. Eso no hay un máximo, pero sí hay un mínimo de atenciones que se tiene que realizar. Conjuntamente con la intervención mayormente de lo que se llama terapia, actividad física, ¿no? Terapia de actividad física, que es, como ya decía, que implementado por lo que es el terapeuta ocupacional. Asimismo, también se le pide lo que es los grupos de ayuda mutua, que son sesiones grupales donde pueden expresarse y es direccionado por alguno de los profesionales, y de relevancia y de preferencia pues es por los enfermeros, pero a veces también lo hacemos los psicólogos. Ahora, en el PCC hay un plan de continuidad de cuidados y rehabilitación. Esto está orientado justamente para aquellos usuarios que tienen un trastorno mental grave. Como mencionaba, cuando nosotros trabajamos en este enfoque, se trabaja sobre todo casos moderados o casos graves. Casos leves no. Entonces, cuando son casos ya graves, cuya sintomatología ha alterado la funcionalidad de la persona, que no le permite desplazarse y hacer sus actividades con normalidad, ¿no? Ha sido bastante invalidante, pues ya se le incorpora en lo que se llama el PCC, en lo cual puede estar a cargo de este programa de continuidad de cuidados un enfermero o un trabajador social. Y aquí se hace incidencia en poder realizar visitas domiciliarias o cualquier otra atención que sea relevante para la mejoría y recuperación de este usuario. Y luego está el plan de egreso y seguimiento. Existen diferentes formas por las cuales un usuario en salud mental comunitaria puede ser dado de alta. Alta post-evaluación, cuando ya pues se ha verificado que no hay que intervenir, la persona pues en teoría está bien, entonces no hay por qué dar ya la prestación del servicio. La alta por mejoría, cuando ya has verificado que se ha llevado el paquete de atenciones, la persona mejoró, entonces ya no se va a seguir, ya no se le da pues tratamiento, quizás hasta que haya otra vez una necesidad. La alta por abandono, porque hay usuarios, hay pacientes que suelen dejar de asistir a sus tratamientos y no vuelven. Se les llama, se les hace la visita, no, hasta se cambian de domicilio, ya no están. La alta voluntaria, cuando la persona pues dice que no le interesa más recibir las prestaciones por X o Y razón, entonces también. La alta por cambio de domicilio, porque la persona pues los centros de salud mental comunitarios sobre todo funcionan en relación al contexto donde vives. No es que yo voy a donde me agrade, sino es que a donde esté más cerca de mi lugar de residencia, porque así por normativa me corresponde. Entonces, si yo me he cambiado de domicilio, lo más probable es que me corresponda a otro centro de salud. Y la alta por defunción, pues cuando la persona fallece. Entonces, hay una serie de servicios que se brindan en un centro de salud mental comunitario, como la consulta del médico psiquiatra, la consulta pues de evaluación de diagnóstico, de seguimiento, psicoterapia individual y familiar, psicoterapia grupal, ya sea por el médico psiquiatra, consulta por el médico con especialidad de medicina familiar y comunidad, consulta con el médico cirujano capacitado en salud mental. Entonces, ahí vemos algunos de los servicios que se puedan prestar dentro de una orientación de salud mental comunitario,
que va desde el médico psiquiatra hasta el médico de familia, terapias individuales, familiares o terapias grupales, cuando son pues usuarios con sintomatología o diagnósticos similares. También se da la atención ambulatoria por psicología, de evaluación, diagnóstico, el seguimiento. También la atención ambulatoria por el enfermero, donde también le brinda, por ejemplo, una de las labores bastante relevantes del personal de enfermería es la psicoeducación. Si bien la psicoeducación lo brindamos también los psicólogos, también en estos espacios lo hace el personal de enfermería, donde les explican las pautas, por ejemplo, para el autocuidado de la salud, estilos de crianza, temáticas que quizás nosotros también manejamos. También está la intervención individual y familiar por personal de salud, ya sea no médico ni psicólogo, puede ser, por ejemplo, el trabajador social, también tiene sus atenciones con la población, atención ambulatoria por el trabajador social o la psicoterapia, pues, por el enfermero o trabajador social. También hay rehabilitación psicosocial, atención ambulatoria por el tecnólogo médico, que es especialista en terapia ocupacional. También existe el servicio de farmacia, porque como mencionaba, al ser un centro que aborda problemáticas moderadas o graves, entonces existe la necesidad de poder dispensar medicamentos, porque muchas condiciones tienen que ser trabajadas o tratadas a través de lo que es la medicación que está prescrita por el médico psiquiatra o el médico de familia. Entonces, también hay un encargado del área de farmacia que puede ser desde el farmacéutico como tal, ¿no? O al técnico en farmacia también. Y pues hay dispensación de estos materiales. ¿Cómo es que debería ser una estructura para poder dar un adecuado abordaje y soporte a la población que acude a un centro de salud mental comunitario? Pues tenemos, ¿no?, la área de acogida que ya iba mencionando, donde se hace la valoración inicial, que por excelencia están los enfermeros en esta área. Y tenemos los diferentes consultorios, y como iba mencionando, existe un consultorio de atención de adultos y adultos mayores, en el cual debe haber una serie también de materiales didácticos para estimular los diferentes procesos, ¿no?, como para la atención, para la concentración, para la memoria, incluso también para la relajación, que existen, como decía, máquinas que utiliza el terapeuta ocupacional para poder generar esta activación, y dentro de ello también tiene lo que es sillones de masaje. Y por lo general este material, ¿no?, está dentro del consultorio de adultos y adultos mayores. También está el tópico para poder hacer, pues, quizás la toma de muestras, la camilla, o quizás poder, ¿no?, poner las inyecciones para la condición que tenga, si es que fuera el caso, porque hay muchos usuarios llegan en crisis de todas las edades. También la farmacia, lo de rehabilitación, lo que les mencionaba, que es el taller donde pues es para adultos, ¿no? Hay dividido para niños, pero también para adultos y adultos mayores, y una sala de trabajo colectivo que se llama multiusos, que sirve para hacer las charlas, los talleres, las sesiones y demás. Y pues por ahí ya los ambientes complementarios que sirven, ¿no?, para poder hacer un óptimo trabajo. Entonces, dentro de este flujograma de atención está la comunidad, están los centros de salud, está la evaluación y atención a las personas con problemas de salud mental, ¿no? Y pues cuando va a un centro de salud mental comunitario, pues se tiene que ver si es un caso moderado o grave. Si es que es un caso que no es moderado ni grave, es un caso leve, entonces no se le atiende y se le vuelve a indicar que vaya a un centro de salud. En cambio, si es moderado o es grave, pues sí se le atiende en un centro de salud, pero siempre tiene que venir con referencia. Ahora, si necesita una atención de alta complejidad, incluso requiere hospitalización, pues sí se le tendría que derivar a un hospital o a algún centro que sea de mayor categoría. Pero si no, ese no fuera el caso, ¿no?, que no requiere hospitalización ni una atención de mayor complejidad, entonces sí pasa a ser parte de la atención del Centro de Salud Mental Comunitario, donde se le hace el PAI, lo que ya les había mencionado, que es el Plan de Atención Individualizada, el Plan de Continuidad de Cuidados y la inserción en la red de servicios y recursos comunitarios, ¿no?, de las diferentes entes que pueda haber dentro del contexto que le puedan brindar mayor soporte. Como les iba diciendo,
caso de adultos mayores se trabaja con el CIAN, se trabaja con OMAPET, se trabaja con Pensión 65 y pues cualquier otra institución que pueda surgir en favor de los adultos. Y pues si se logran los objetivos, se le da de alta. Si no, continúa dentro de las atenciones. Y ahora, ¿cuáles son las actividades del Centro de Salud Mental Comunitario y cuál es el rol del psicólogo? Es muy importante el cambio de paradigma en la atención de personas con problemas en su salud mental, ¿no? Que ya no debemos nosotros pensar solamente en el enfermo mental, que no solamente debe haber ese cliché de que, bueno, es el enfermo mental, el que necesita ayuda, sino que es un trabajo conjunto de toda la sociedad, incluso de personas que no solamente son su familia, sino de todo el contexto, que es una labor tanto del médico, del psicólogo, pero no solamente de ellos, sino de todos los profesionales involucrados, como por ejemplo decíamos los enfermeros, tecnólogos médicos, también están los trabajadores sociales, los de farmacia, farmacéuticos o los técnicos en enfermería. Debemos dejar de pensar en que solamente se contenga el síntoma, porque mayormente es eso, ¿no? ¿Cómo hago para que ya no tenga la sintomatología? Si es ansiedad, si es depresión, ¿cómo se puede hacer para que la persona pues ya no tenga estos padecimientos? Entonces, esa es la concepción común, cotidiana, no es el enfoque de salud mental comunitario, porque el enfoque de salud mental comunitario pues nos hace referencia de que nosotros tenemos que buscar la recuperación total a las redes de atención comunitaria, que no solamente debemos fijarnos en cómo medicarlo o qué tratamiento darle y ya, sino buscar articular, porque esa es la premisa de la salud mental comunitaria, articular diferentes servicios para que la persona que tiene el padecimiento, que tiene la sintomatología, pueda mejorar significativamente. Entonces, que no solamente se quede un tema de ser internado, de ser derivado, sino de poder generar estas redes de salud en general. También dejar de lado la exclusión social, porque hoy en día aún sigue habiendo este cliché de que el que tiene problemáticas psicológicas está mal, ¿no? Necesita hacerse ver, y entonces es como discriminado. Entonces, hoy en día con la salud mental comunitaria se busca la inclusión, incluso la atención a la diversidad y el respeto de los derechos de todas las personas, independientemente de la condición que puedan tener. Y del objeto de intervención o sea, porque eso normalmente dices, ¿no? ¿Qué hago yo con el adulto mayor que tiene una problemática de ansiedad y depresión? Entonces lo vemos como el objeto a intervenir. Entonces, cuando hablamos de salud mental comunitaria, hablamos de una participación y movilización social. No solamente es el individuo que viene y que necesita ser atendido, sino cómo nosotros, como diferentes profesionales, podemos articular juntos nuestro servicio para que la persona mejore significativamente. Entonces, no solo es tarea del psicólogo, no solo es tarea del psiquiatra, sino de todos los profesionales, incluida la propia sociedad. Por eso es que se trabaja también con otras entidades, como ya lo iba mencionando. Entonces, ¿qué se suele dar, ¿no? en un centro de salud mental comunitario? Pues hay la consulta en salud mental que lo hace el médico, como ya se mencionaba, de preferencia el médico psiquiatra o en su defecto el médico de familia. La evaluación integral, lo que ya mencionaba, que es el PAI, que a través de esta evaluación integral diseñas el programa de atención individualizado, que puede ser, y según les menciono, depende del diagnóstico, no de la población. Porque a veces en la concepción de atención clínica nos quedamos de que si es niño, tal atención, si es adulto, tal atención. Cuando es salud mental comunitaria, depende del diagnóstico, más allá de la edad. Entonces puede ser para ansiedad, se necesitan 8 atenciones psicológicas o individualizadas, que se llaman psicoterapias, se necesita por lo general 3 sesiones de actividad física, 3 sesiones de grupo de ayuda mutua y se necesita una visita domiciliaria. Mínimo, en muchas de las condiciones se necesita mínimo una atención de visita domiciliaria, por ejemplo. Entonces, pero esto va a variar según pues la codificación que se pueda generar. A la fecha aún sigue siendo así. Si es que el manual cambia, pues el programa de atenciones también cambia. ¿Cómo es que ellos verifican esto? Pues verifican en función a ya los antecedentes que se han trabajado antes, pues, ¿no? Los resultados de las atenciones que han tenido antes con su diversa población.
También es lo que se realiza es la psicoeducación o la rehabilitación, como mencionamos, que lo hace desde el tecnólogo médico, el enfermero también. Se trabaja diferentes pautas, diferentes estrategias para que la persona pueda incorporarse nuevamente en sociedad. Se da la psicoterapia individual, cuyo rol pues principalmente es del psicólogo. Los grupos de ayuda mutua que deberían ser liderados por los enfermeros, donde las personas tienen este espacio para expresarse. Y como mencionaba, se agrupan mínimo de 5 personas en sesiones con personas con diagnósticos similares. O sea, los que tienen depresión, los que tienen ansiedad aquí. Entonces, no se hace tanto distinción por edades, por ejemplo, es más por diagnósticos. La visita domiciliaria, pues por excelencia el trabajador social, sin embargo, pues mayormente también lo hace el psicólogo, porque aquí el rol del psicólogo es bastante activo. No solo esperar que venga el paciente a consulta, sino que nosotros vamos a realizar las sesiones dentro de su hogar. Para esto es bastante relevante entender que también se hacen talleres, también se hacen charlas, también se hacen programas con diferentes instituciones en búsqueda de poder mejorar la calidad de vida de las poblaciones en general, pues en este caso si hacemos referencia a la población adulta o adulta mayor. Entonces, específicamente, ¿qué va a hacer el psicólogo? Aplicación de tamizaje. Si alguno conoce del tamizaje, hacemos referencia de aquellos, no son pruebas psicológicas, sino son cuestionarios que nos arrojan posibles diagnósticos. Lo mínimo que se hace es eso, no suele hacerse, ¿no? Es lo mínimo que se hace porque mayormente al ser un centro donde se hace intervención especializada por diagnósticos graves o diagnósticos moderados, entonces ya en sus otros centros se infiere que se ha hecho esta aplicación de tamizaje, entonces no es una actividad común que se realice, sino que ya se va a la evaluación psicológica, que es el PAI, como decía, para hacer el programa de atención individualizada, que se hace con los otros profesionales, y pues donde se pueda verificar qué es lo que se va a trabajar. Se brinda lo que es la psicoterapia individual, se realizan charlas, talleres, y la facilitación del GAM, que es lo que mencionaba, los grupos de ayuda mutua, que llamamos GAM, entonces también se realizan estas sesiones, visita domiciliaria, porque como decía, el psicólogo tiene que ser bastante activo, no va a estar esperando que el paciente llegue a consulta, y también se puede realizar la consejería en actividad física, que los centros cuentan con estas maquinarias especializadas, como la corredora, ¿no? Corredora, caminadora, la bicicleta, entre otros tipos de aparatos para poder. Incluso se instaura sesiones de baile, talleres de manualidades, talleres de cocina y demás, ¿no? que lo puede impartir el propio profesional, ya sea el psicólogo, los demás profesionales, o puede buscar alianzas que puedan permitir generar esto, ¿no? Básicamente eso es lo que se trabaja, ¿no? Entonces, para poderlo comprender, porque la temática de hoy era pues ver los protocolos y entrar en contexto de qué es la salud mental comunitaria para que posteriormente lo puedan trabajar de manera detallada. Entonces, vamos cerrando con esto, que es individualmente somos una gota, juntos somos el mar. Entonces, aquí debe quedar claro que la premisa de la salud mental comunitaria no es una intervención individual. No es que vas a trabajar, porque aquí cuando hablamos de salud mental comunitaria, lo que se busca es el resultado de la interacción de los diferentes servicios. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de cómo vas a hacer tus atenciones individuales, ¿no? Las atenciones individuales son propias de ya el psicólogo clínico como tal, porque ese es el perfil que se busca, que sea un psicólogo clínico que domine su entrevista, su evaluación, su intervención, según el marco teórico que tenga, que de preferencia sea psicoterapia. Ese es un punto. Pero cuando hablamos de salud mental comunitaria, hacemos referencia de cómo mi accionar va a repercutir sobre el resultado general específico. General, hablamos de todo, del bienestar que pueda obtener el paciente o el usuario, como normalmente se le llama, y específico, pues desde la propia acción que yo estoy haciendo de mi servicio, ¿no? Entonces se trabaja de manera integrada, hay una constante comunicación con los diferentes profesionales, con los diferentes sectores, con los diferentes servicios, y de esta manera se busca, pues, promover la salud mental en su totalidad. Entonces,
Para ello, pues es que se ha dado esta sesión, para poder comprender más cómo es que se trabaja en estas esferas, que vuelvo a recalcar, no es, o sea, sí tienen etapas, pero los diagnósticos son los que van a terminar los niveles de accionar, más allá de las etapas, ¿no? Si se separa, es para que el profesional pueda tener una población común la cual trabajar y pueda direccionar otras acciones específicas, como por ejemplo el Día del Adulto Mayor, que también se celebra, o actividades preventivas promocionales, que lo pueda trabajar en grupo. Pero para los diagnósticos se trabaja con justamente pues, ¿no? Los diagnósticos. Hay paquetes de atención ya destinados según el diagnóstico que se vaya a delimitar a la persona. Eso, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, quedo atenta para poder absolverlo. Si no, pues ya doy paso al organizador. Gracias. Bueno, te agradezco bastante, Melanie, por la ayuda que me has brindado. Y bueno, les manifiesto a todos los participantes. Melanie, como dijo, está a cargo de un también, igual que lo nuestro, una asociación, ¿no? ¿No, Melanie? Una asociación es una asociación sin fines de lucro. Lo mismo que estoy haciendo yo acá en Chiclayo, ella lo tiene allá, pero ella se dedica a lo que son capacitaciones en psicología. Bueno, te agradezco bastante en nombre de la Asociación Civil Recreación para el Adulto Mayor. Y bueno, a ver, Melanie, que algún día nos vamos a encontrar. Ojalá que no nos lleve la muerte y no nos encontremos. Pero bueno, en fin, estamos en coordinación, Melanie. Te agradezco bastante por el apoyo brindado en nombre de nuestra asociación y de nuestros adultos mayores de todo Lambayeque. ¿Sí? Muchas gracias, que sigas teniendo un lindo día y recordarle al público que mañana todavía continúan las clases. Así que tenemos 2 días más, que es miércoles y jueves. ¿Sí? Les agradezco bastante y que tengan una linda noche. Si quieren hacer Gracias. alguna pregunta, háganlo todavía que hay tiempo. Todavía tenemos casi 27 minutos. Pueden hacerlo. No tengan miedo. Tienen 20 minutos. Apúrense. ¿Ya? Hagan su pregunta, no se corran. Hagan su pregunta, no tengan miedo. Son tímidos. ¿Ha salido? Sí. Ya se fue ya. Creo que no tiene. Bueno. Me parece que no tienen preguntas. Todo ha quedado claro. Y bueno, les agradezco bastante. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Cuídense. Gracias, hasta mañana. Leticia, ¿qué dices? A ver. Sí, doctora, quisiera hacerle una preguntita. Verano, en las instituciones de larga estancia, pues a veces remiten pacienticas adultos mayores con problemas psiquiátricos, porque pues en el caso nuestro, ¿no? Le hablo de acá de Colombia, específicamente en el departamento de Nariño. Los hospitales psiquiátricos no cuentan con unidades para adultos mayores con problemas psiquiátricos. Mi pregunta es la siguiente. ¿El tener un paciente en estas condiciones afecta la salud mental de los otros pacienticos que están, pues no tan bien de su mente y de su memoria, pero pues todavía están más conscientes y lúcidos que una persona que tiene Alzheimer o algún tipo de demencia, doctora? Entiendo. Buenas noches. Depende mucho. Por ejemplo, hay diferentes condiciones psicopatológicas o alteraciones de la salud mental en general, como por ejemplo la ansiedad y la depresión. Cuando hablamos de ansiedad y depresión, bajo este enfoque de salud mental comunitario, sí repercute, ¿no? Sí repercute, pero no tan significativamente como cuando habláramos de un tema de esquizofrenia, específicamente, pues
de lo que sería la paranoide, la catatónica, donde la persona ya tiene alucinaciones o ya tiene delirios. Entonces, bajo el enfoque de salud mental comunitario, cualquier sintomatología de cualquier persona termina repercutiendo sobre las otras personas, pero ya haciendo incidencia en el caso específico, como le menciono, quiera o no, si es que es una persona que tiene alucinaciones, delirios o conductas poco funcionales, poco adaptativas para donde está, pues sí, sí puede repercutir de manera negativa en las demás personas, sobre todo a cómo se pueden afectar emocionalmente las demás personas. Ya, gracias, doctora, muy amable. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos mañana a partir de las 7 de la noche.